Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Y en esta ocasión me acompaña un gran amigo mío, una persona que se enfoca mucho en atender temas sociales desde una perspectiva psicológica. Y bueno, es para mí un placer presentarles a Yaret de Blas. Yaret, bienvenido. Hola, buenos días. Es para mí un placer también acompañarte en tu canal. Es muy importante para mí brindar cualquier tipo de apoyo, fomentación o una aportación, sea grande o pequeña, a este canal que busca un diálogo, una interpretación, enseñanza, un fomento de los valores y principios de la humanidad. Muchas gracias. Pues no, ya saben que este canal está abierto a todas y todos. No pierdan la oportunidad de poder expresar sus ideas a través del diálogo y pueden invitar a sus amigos, a compañeros, familiares que puedan participar. Esa es la intención, que podamos expresar nuestras ideas. Y en el tema de hoy vamos a tener un tema que para mí, siendo sinceros, es un tanto importante resaltar eh, las polémicas de la discordia desde una perspectiva psicosocial, que es cómo es que influyen los medios de comunicación masiva en el tema social, ¿no? Pero para esto, pues, le damos la oportunidad a Yaret para que nos pueda dar una pequeña introducción. De acuerdo, en este asunto, básicamente, la palabra que creo que resuena más es discordia. Y básicamente esta palabra es muy curiosa. Su definición simple es una situación en la que hay falta de acuerdo o conformidad entre personas que a menudo conviven. Es decir, una familia, en un ejemplo, que está peleando diario por quién lava los trastes, quién barre el piso o quién no sacó la basura, y están peleando constantemente por eso. Es una familia en discordia. La palabra discordia puede sonar algo melodramática, pero básicamente ese es su significado: falta de acuerdo o conformidad entre personas. Claro que en un sentido más global, más grande, sabemos que puede haber discordia en un estado, en un municipio o incluso en asuntos de escala nacional en un país, o incluso podría llegar la discordia en un faje internacional, en lo cual se supone que está en ilustración o a cargo organizaciones de acuerdos internacionales como la ONU, en donde los países llevan sus respectivos representantes para poner su voz o voto en sentido de representación de su nacionalidad y de su cultura sobre ciertos asuntos de gran escala. Pero ¿por qué precisamente mencionar los medios de comunicación pública? Básicamente porque la opinión pública es uno de los pilares en donde se puede fomentar tanto la ausencia o la presencia del conflicto en las multitudes. Puede ser desde algo insignificante, como por ejemplo esta polémica reciente entre Shakira y Piqué. Básicamente no pasa de un conflicto en internet o Twitter en donde yo soy pro Shakira, yo soy pro Piqué. Es decir, esa discordia no tiene graves consecuencias, no genera gran impacto, solo es como morbo del chisme del momento, o puede haber algunas tensiones más trascendentales en donde la opinión pública realmente considero que debería de medirse con respecto a algunos asuntos que iremos abarcando. Ok, este tema, pues efectivamente, como lo comentas, siempre va a haber un desacuerdo, ¿no? Una suma de voluntades, unos intereses particulares y específicamente lo vemos desde la vida política, que existe intereses de, digámoslo, de izquierda o de derecha y que unos se anteponen ante los otros, ¿no? En un estado democrático. Ya llevándolo a un paso más sencillo o más digerible, como lo comentabas, pues sería un chisme, ¿no? De redes sociales, donde te defines por una postura o por la otra, pero que no tiene una repercusión
en el desarrollo de una democracia, ¿no? O de una sociedad. Pero para el caso de los partidos políticos, lo estamos viendo ahorita y es eh, una situación donde vemos un discurso, por ejemplo, en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien da un discurso de respaldo a ciertos acontecimientos, pero también tenemos por el otro lado la oposición, ¿no? La famosa oposición, quienes dicen que es una mentira y salen muchas cuestiones. La diferencia entre estos dos, pues es que efectivamente en la vida política sí tiene una repercusión en el desarrollo social, económico y cultural del país, ¿no? De aquí a un corto, mediano y tal vez largo plazo. Pero en este concepto tú abordas el tema de los medios de comunicación masiva. Nos comentabas que existe tal vez alguna injerencia, alguna manipulación o alguna cuestión que los medios de comunicación no estén informando a la sociedad. ¿Eso es lo que quieres comentar? Podría ser parte, una idea. Por ejemplo, sabemos que el sentido de un reportero filosóficamente es decir la verdad. El pueblo merece saber la verdad, la gente merece saber lo que está pasando. Ese es un significado filosófico de lo que es un reportero, sea grande, sea pequeño, sea una pequeña notita en un periódico o sea un programa de noticias de escala internacional o nacional. Eso lo sabemos. Dentro de lo que se podría derivar en malas consecuencias o que puede transgredir o digamos, generar más razones en contra del discurso que se plantea exponer originalmente, como de qué o por qué asunto. Una de las difusiones más innovadoras que fue durante el 2022 por medio de, no solo de noticieros, sabemos que en medios de comunicación también se puede ilustrar, por ejemplo, el entretenimiento, como la macroempresa Disney, que realmente la pasó muy mal junto con otras como Netflix u otras como HBO, que ahorita digamos que no la pasó tan mal durante el 2022 HBO, sino que empezó con un revuelo este año, ni siquiera se ha acabado enero y ya tiene una gran polémica sobre su nueva serie Vilma. Es decir, estos medios de entretenimiento junto con la difusión de las noticias han tomado un rumbo que le llaman inclusión o algunos lo pueden clasificar como inclusión forzada. ¿Qué es esto de inclusión forzada? ¿Qué quieren incluir? ¿Qué se supone que es la intención original? Básicamente, la intención de lo que es inclusión es básicamente incluir e invitar, visibilizar diferentes prospectos que no se ven de manera común. Es decir, por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México no es muy común ver a alguien que no sea mexicano. Es decir, la Ciudad de México es la ciudad con mayor número de mexicanos en el mundo, que después le sigue Los Ángeles. Es decir, tanto podemos tener una idea que en esa ciudad como en esta ciudad es muy común ver gente mexicana que habla español, le gustan los tacos, pueden ser de lenguaje algo pesado o grosero habitualmente. Eso es común. Entonces, para mí no es común conocer algo que no sea parte de la normativa del status quo de dicha población. Entonces, el sentido de la inclusión es que yo, que soy de la ciudad, en un sentido mexicano sería que nos transmitieran un poco de cómo es la vida, por ejemplo, en el estado de Oaxaca. Yo no conozco a ninguna persona que sea de Oaxaca. Yo no sé tampoco del estado de Chihuahua, del estado de Sonora, en Jalisco y eso que está más cerca. Básicamente, la idea original de la inclusión es que abramos nuestro panorama, es decir, no nos quedemos solo con nuestro entorno,
Sí, me doy una idea. Sí, sí, o sea, lo que estás comentando es que existe esa posibilidad o tienes esa teoría de que los medios de comunicación como los centros de entretenimiento virtual, como lo son HBO, Disney más, etcétera, están diseñando una estrategia que invita a los que lo ven a tomar una nueva perspectiva social, ¿cierto? Cierto. Ese es, podríamos llamarlo el sentido original, la idea original, el plan original, la venta del producto original. Eso se supone que significa inclusión. Sin embargo, esto derivó en inclusión forzada. ¿A qué me refiero con inclusión forzada? Un término popular o un significado popular de lo que es inclusión forzada en el ejemplo, un ejemplo moderno, que es la serie de Vilma, que originalmente estaba basada en Scooby-Doo, una caricatura que muchos vamos a conocer por sus películas, por sus renovaciones, por sus reworks, que básicamente trata de un grupo de adolescentes que son amigos con un perro que resuelven misterios. Ese es Scooby-Doo, o al menos ese era. La nueva serie de Vilma básicamente es muy diferente del producto original. De primeras, pues le cambió muchas características a la propia Vilma. Es decir, Vilma original era una mujer norteamericana de tez de piel blanca y cabello castaño. Ahora es una asiática del sur, es decir, ya no es de la misma raza. Daphne tampoco ya no es de la misma raza, además de que les cambiaron las orientaciones sexuales, porque Vilma original era heterosexual, Daphne original era heterosexual, y ahora me parece que está en un prospecto de definición entre bisexualidad y lesbianismo. Shaggy básicamente me lo borraron y lo cambiaron por completo. Fred es el único que medio se quedó algo al original, pero tiene muchísimos cambios en personalidad, muchísimos cambios en su propia esencia original o lo que era Fred. Y el importante que era Scooby, pues ni lo metieron. Entonces, de una perspectiva popular correspondiente a lo que ha sido Vilma en críticas actuales, no es algo que diga yo, es algo que se puede ver en internet, se puede comprobar críticas a Vilma que dicen Tomatazos, una página muy popular de críticas a productos de entretenimiento, dicen esta serie es basura. Y básicamente Vilma ha sido un revuelo, pero en un sentido que todos la odian. Básicamente hoy en día hay dos posturas. Opinión pública. En riendas de internet está la opinión progresista, que es la que fomenta la inclusión o está a favor de muchos ejemplos de inclusión, y la conservadora, que es más silenciosa, es más como más discreta, pero que toman revuelo negativo, como las críticas que recibió Lightyear, una película del año pasado, en donde básicamente de las noticias, básicamente se comieron esta película antes de ser estrenada por la hipocresía de Disney. Es decir, sí vamos tomando un rumbo de cuál era la idea original de la inclusión y qué es lo que está surgiendo como consecuencia a lo que llaman inclusión forzada. Sí, claro, sí, o sea, es de que lo que estás tratando de decir es que por los acontecimientos sociales, no solo a nivel nacional, sino a nivel estatal y municipal, entonces, en perspectiva, podríamos afirmar, o lo que tú afirmas, es que existe, pues, cierto
cierto método psicológico o psicosocial para poder hacer una normativa, ¿no? Que no exista una diferencia de ideas y que poco a poco se vayan adaptando las nuevas corrientes sociales que van saliendo, los nuevos movimientos, este, a través de los medios de comunicación, pues se vayan viralizando más para que más puedan adaptarse a ese método de pensamiento o ese modo de pensar. Eso es lo que estás comentando. Ah, sí, un poco por ahí, es decir, en un sentido de logística, debería de haber un poco de concordia en cuanto a estos asuntos, es decir, si discordia es falta de acuerdo, concordia es presencia de acuerdo. Sabemos que básicamente las personas no pueden vivir bajo un status quo definido del lado que sea conservador o sea progresista, es decir, no se puede imponer, no se debe imponer. Cada persona tiene la libertad de vivir bajo sus propios valores, bajo sus propias acciones y libre expresión. Cada persona tiene ese derecho y nadie se lo debería de revocar. El asunto es que la inclusión original, la idea original, se planteaba que entre conservador y progresista hubiera algo de concordia, que hubiera concordia, es decir, que no a lo que le llaman movimientos de, por ejemplo, la marcha del Día del Orgullo, su propósito en sí, a pesar de que yo esté o no esté de acuerdo, el objetivo es que haya concordia, que estas personas puedan decir libremente, oye, es que mi orientación no es heterosexual y que yo lo vea como una persona normal, que básicamente no lo discrimine, que no lo ataque, que no lo abuche. Esa es la idea de la inclusión, que haya concordancia, que no haya conflicto. Sin embargo, estos medios de comunicación lo que han generado o han provocado no es concordia, lo que han provocado en su mayoría es discordia. ¿Por qué? ¿O cómo podemos, a ver, Yaret, tú cómo podrías afirmar que los medios de comunicación masivos han generado discordia entre ambos bandos? ¿Qué pruebas podrías tener? ¿O qué podrías decir? Vamos a tomar ejemplos básicamente que son de opinión masiva, internacional, y básicamente ha generado repercusiones entre si el producto es abucheado, si los creadores han sido difamados o si la propia empresa ha tenido pérdidas multimillonarias en las que se ve reflejado la aceptación o el rechazo del producto de estos medios de comunicación masiva. El año, como les comenté, el año pasado para Disney fue horrible. Fue fracaso tras fracaso. Uno de sus parques temáticos se metió en un embrollo de impuestos por asuntos políticos, básicamente. Sus películas fueron abucheadas hasta más no poder. La más popular fue Lightyear, que básicamente no era una mala película. Era una película con una idea de inclusión, dijéramos, original. Es decir, su inclusión no te decía, mira, esta persona es homosexual, la tienes que aceptar y la tienes que respetar. Eso no era lo que transmitía Lightyear. Lightyear hablaba del personaje de Buzz Lightyear, que básicamente el mensaje de la película era percepción del tiempo. La vida se te va. Las personas que la vean desde un punto de vista neutral pueden afirmarlo o negarlo. Sin embargo, Lightyear no se hizo popular ni por el mensaje, ni siquiera si era taquillera. Se hizo popular por un beso lésbico de 2 segundos. Eso es lo único que van a encontrar. Si buscan Lightyear, la película, eso es lo primero que va a aparecer en Google. Y básicamente la noticia ataca a la película y ataca a Disney.
pero entonces ya no están tomando una noción realista. Es decir, si una familia, padre, madre e hijo que tienen ideas y principios más conservadores, yo quiero que mi hijo tenga una esposa y luego tengan hijos, que es la idea original del conservador, vea esta película y que yo tome una noción de locura porque mi hijo ve a dos mujeres que se dan un beso nada más. Oh, por Dios, voy a aventar la casa por la ventana. No, claro que no. Una familia que tiene valores y principios, a lo mucho el hijo le preguntará, oye papá, ¿por qué esas dos mujeres se besaron? Y el padre, con responsabilidad, respeto y madurez, le podría responder, pues mira, hijo, estas dos mujeres son diferentes. Es decir, son diferentes a tu mamá porque a tu mamá le gusté yo y yo soy un varón. A ellas son diferentes porque no les gustan los varones, pero eso no tiene nada de malo. Cada persona puede vivir como quiera siempre y cuando no dañe a los demás. Sin embargo, la Year fue atacada por los medios masivos en donde el rechazo, la censura, básicamente esta película fue censurada en muchos países, las pérdidas, mucha gente atacando por la polémica, es que Disney ya es un hipócrita, es que esto y es que el otro, y yo no hablo a favor o en contra de Disney, porque al fin y al cabo Disney ya perdió, sino hablo de la discordia que generó esta película en ser censurada y que nos dé una noción de si realmente estamos metiendo la inclusión para que países más conservadores empiecen a aceptar a estas nuevas ideas a su modo y a su tiempo, pero para que los empiecen a aceptar o solo les estamos dando más razones para que estén más peleados y haya más conflicto. Oh, o sea, el análisis en teoría es eh, correcto. Con el ejemplo que nos acabas de comentar, es que esta inclusión forzada, como tú le llamas, en vez de tener una repercusión buena, tuvo una repercusión negativa. No, no para tanto para Disney, sino para el sentido conservador, pues hace un choque nuevamente, ¿no? Lo que quieres comentar es que pues una película se hace famosa por una escena que causa un choque entre dos pensamientos, uno conservador y el otro pues, liberal, y que justamente se manifiesta en pérdidas, ¿no? Para Disney genera una polémica y que en vez de generar una inclusión, eh, como es lo que ellos trataban de hacer, pues generan una cierta discordia porque pues en ciertos países esto está prohibido, ¿no? Por ejemplo, en Rusia, por ejemplo, en países de Medio Oriente, que es donde tenemos un pensamiento más conservador respecto al tema, ¿no? Entonces, es bastante interesante tu análisis. La verdad es que sí es una perspectiva muy acertada respecto a lo que generan o no los medios de comunicación y que tal vez podemos enfrentar eso, ¿no? Que al momento en que los medios de comunicación masiva intentan normalizar algo a través de sus canales, pues termina tal vez repercutiendo en manera negativa por hacer puntos de conflicto sin haberlos querido fomentar, ¿no? O querer hacer, que esa no era la idea original. La idea era incluir, pero terminó haciendo un efecto contrario, ¿no? Ese es en conclusión lo que das con tu análisis, o me equivoco. No estás precisamente en lo correcto, porque al fin y al cabo, si esta idea de inclusión es por macroempresas, es por medio de productos, es por intereses económicos, sabemos que las empresas no se mueven bajo convicciones, se mueven bajo intereses. Las empresas van a donde venda más.
y prácticamente no los podemos culpar, son empresas. Sería como decirle a un león que si busca cazar a la cebra más gorda está mal. Al león no le importa, el león lo que quiere es comer porque es un león. Su naturaleza es ser un animal carnívoro. La naturaleza de las empresas es hacer una producción. Sin embargo, estas empresas, estos noticieros deberían, yo pienso que debería de haber un tipo de noción de cuál puede ser la consecuencia de lo que yo estoy tratando de decir o tratando de proponer. Porque como lo dije, la idea original de la inclusión era generar concordia, era que las personas que no son comunes tengan la libertad de expresión y la seguridad de decirlo sin miedo a repercusiones. Sin embargo, lo que ha provocado la inclusión forzada es completamente lo contrario. Solo genera más discordia, solo genera más rechazo, solo genera más pelea. Y una noticia para ejemplificar que básicamente las personas que toman esta noción de lo que yo defino como inclusión forzada, hasta prácticamente no respetan ni a sus propios miembros o integrantes. Una noticia muy relativamente nueva. Yo me acabo de enterar, me parece que fue ayer, donde se dio un evento importante en Europa, donde empezó el campeonato europeo de patinaje y su ceremonia fue presentada por mujeres. Sin embargo, la principal, y es básicamente la razón por la que se dio a conocer la noticia, es porque la patinadora principal era una mujer transgénero. Pero, ¿qué es lo que se ve? Solo hay dos posturas. La postura que dice, primera patinadora transgénero del mundo. Hay un aire de inclusión. Ay, por Dios, una gran noticia, un gran paso, un gran avance. Y está la otra que dice, no, y esta me la pusieron y solo hizo el ridículo. Uy, patinadora transgénero se cae en la inauguración. Ay, la patinadora se, básicamente los que propusieron la idea de que fuera una mujer transgénero la que fuera la principal en la inauguración, el problema no es si era transgénero, si era cisgénero, si era transexual, si era una niña, si era una mujer mayor. El problema es que, ¿por qué me la eligieron? Básicamente, en cualquiera que vea el video de inauguración, se dará cuenta y no hace falta ser experto en patinaje para tomar noción de que esta persona no tiene el nivel que sus compañeras. Es decir, sus compañeras siguen una coreografía perfecta y profesional. Y si llegaron a tener una falla, no me doy cuenta porque yo no tengo esa profesión. Sin embargo, esta participante tomó la bandera. Si la comparas con sus compañeras, básicamente su patinaje era muy de menor calidad, además de que se cayó y una se tuvo que acercar para ayudarla a levantarse. Las personas que le dijeron a esta persona, realmente le dijeron, pues mira, esto puede ser un gran paso, pero pues sí necesitas hacerlo bien, hacerlo que te veas al nivel de tus compañeras. Tú eres la principal, en sí se supone que el principal debe de sobresalir sobre los demás. Por algo es el principal, es el protagonista. Pero esta persona no sobresalió porque patinara bien, sobresalió porque lo hizo mal y lo hizo de manera tan mala que hay medios de comunicación que la toman a burla y hay medios de comunicación que lo toman con un gran primer paso. Pero cualquiera de las dos, lo único que genera es discordia. Los que dicen que es un gran paso, ¿por qué generaría discordia si le están alabando? Es porque los de esta perspectiva, de este lado, tomarán una noción, solo la metieron por ser transgénero, no la metieron por otra cosa. Y eso es un nuevo modelo de discriminación. Si yo te veo, pues tú eres Daniel y tú eres un hombre cisgénero,
Pues fíjate, te voy a invitar a una fiesta, pero solo porque eres cisgénero, o solo porque eres mexicano, o solo porque usas camisa. Es decir, entonces no voy a invitar a los demás porque no lo son, no voy a darles un espacio porque no lo son. En este sentido es una escala internacional, es decir, nosotros ni siquiera estamos en Europa y la noticia ya llegó a un mexicano, ya la puede ver en Internet. Básicamente, Internet es el medio de comunicación masivo más grande del mundo, a mi parecer, hoy en día. Pero esta persona solo me la están, de un lado me la alaban solo por ser transgénero y del otro lado me lo humillan porque se cayó. Entonces esto, como espectador, ¿me va a generar concordancia con personas que sean similares a esta persona o solo me va a generar discordia con personas que sean similares a esta persona? Perfecto. Pues sí, efectivamente ya en estos 5 minutos que nos quedan, comentarles a todos que, y a ti también, pues es importante esto que estás comentando y sí, deja un punto de análisis sobre pues lo que los medios de comunicación masiva pues generan ahorita, ¿no? Por ejemplo, en teoría, pues los medios de comunicación deben de decir una noticia bien estructurada, pero ya ahorita por la gran cantidad de información que se maneja por los grandes medios de comunicación que existen hoy en día, pues ahora sí que los medios de comunicación son también una empresa y que ellos buscan vender la noticia, ¿no? Entonces, ahí es donde entra ese interés particular y que justamente genera este punto de encuentro entre la nota y lo que quieren resaltar realmente, ¿no? La nobleza o el morbo, ¿no? Y muchos medios pues ya te venden a veces el morbo, ¿no? De una noticia y no les interesa saber si estás informando bien o estás informando debidamente. Muchas veces, no estoy diciendo que sea el caso de todos, pero sí de algunos, pues solo te manejan la nota. Y eso es lo que justamente, pues con tu punto de vista, pues deja un punto de análisis para todos los que nos ven. Y bueno, pues podríamos dejar este tema abierto para otro siguiente capítulo que podamos abordar un poco ya más específico estos temas, ¿no? Y con, eh, 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 con los medios de comunicación amarillistas versus los medios de comunicación más neutros, ¿no? Por ejemplo, podríamos dejar el tema para otro programa. Pero bueno, mi estimado, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Algún mensaje en este minuto que nos queda? ¿Algún saludo especial? Pues básicamente solo les dejaría esta aportación a las personas que nos ven. Claro que queda abierto para un segundo capítulo más específico a nuestro México, es decir, a mí que me interesa, si los de al lado se pelean, a mí me interesa mi casa. Pero bueno, este mensaje de reflexión, realmente qué es lo que vemos en las noticias, qué es lo que aceptamos de las noticias o cualquier medio de comunicación y básicamente filtrarlos a nuestros principios y valores. Si esta noticia no va de acuerdo a mi valor, que es el respetar a los demás, entonces no me deja nada. Si esta noticia fomenta respeto a los demás, entonces es una noticia que vale la pena ver. Solo diría eso. Excelente. Pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de YouTube, Facebook y Twitter, dialogando sobre democracia. Y si gustas participar en un canal con un tema que tú quieras abordar, estás cordialmente invitado, invitada. Recuerda que este canal lo hacemos todos y todas y que tu aportación es muy importante para todos en el canal. Pues muchas gracias. Nos vemos en el canal de mañana, en el programa de mañana. No se lo pierda. Hasta luego. Hasta luego.
say